Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada. La primera fue aquella que hablábamos con referentes de la cultura, con intelectuales, con artistas, que eran parte de la izquierda social también. Ahora arrancamos otro ciclo donde hablamos con dirigentes políticos, con militantes políticos del Frente Amplio y del Partido Socialista en todo el territorio, en el ancho y vasto territorio oriental. En el día de hoy vamos a hablar con Carmen Suárez, que está en Maldonado, que es candidata a alcaldesa por la ciudad de Maldonado y que además es suplente de Susana Hernández, que es candidata a intendenta por el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenas noches. Muy bien y muchas gracias por este espacio. El gusto es todo mío. Vamos a hablar entonces de la política, de lo social, en Maldonado. Arranquemos primero, Carmen, que quiero que te presentes, que te digas a qué te dedicas. Entiendo que sos maestra porque estás jubilada y que ahora tienes otros intereses, además de la militancia política, que te ha llevado a ser candidata a alcaldesa. Bueno, bien, me presento primero que soy una hija de Maldonado. Yo nací en esta ciudad y bueno, hace más de 5 décadas, no digo cuánto tiempo, pero es así. Y bueno, sí, el recorrido que he tenido acá, hice toda mi formación como docente, como maestra, luego empiezo a ejercer en Montevideo, estoy 7 años en Montevideo, mientras mi esposo está estudiando para abogado, y nos volvemos a Maldonado nuevamente, allá por los años 90, en una época difícil también para trabajar en la docencia, donde realmente la remuneración era bastante Muy mal. escasa y bastante difícil, lo cual puedo decir que soy una vocacional de la educación y una agradecida porque he podido ejercer mi vocación también, que no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Y en ese sentido, bueno, en el año 2017 opté por jubilarme, fui maestra de educación común muchos años Bien. y educación inicial también, eh, formada en las dos carreras, ¿verdad? Y ahora voy por mi tercera carrera, porque en el 2017 dije, bueno, me voy a estudiar educación social. Me empezó a Mirá qué atrapar, bien. y me entré a curiosear y ya estoy en el cuarto año terminando esa noble tarea que tiene que ver con una mirada distinta a la educación. Y en mi formación es muy rico todo lo que me ha pasado en ese sentido, porque lo puedo hablar desde el punto de vista político también. Yo me tuve que formar en la época de la dictadura como maestra de educación común. Bien. Con el plan Rama me tocó ser maestra de educación inicial, opté por ser maestra de educación inicial. Y ahora, en la época de nuestro Frente Amplio querido, ahí es donde comencé los estudios como educadora social, con una mirada, con una carrera que es nueva, que tiene una mirada muy, Sí. pero muy eh, involucrada con la gente, con todo el compromiso social, una carrera muy política y que también me dio una mirada desde otro lugar y muy agradecida de la mirada de los profesores, de poder ver a esos profesores con esa mirada tan distinta, de volver a repensar muchos autores que habían sido vistos, ¿verdad?, desde un lugar muy de derecha o hasta ignorados también, o, o desaparecidos, invisibilizados. Y ahora aparecen y emergen, lo cual es muy importante que toda esta camada de jóvenes que se está formando a lo largo y ancho del país en educación social siga adelante, porque es muy importante en este momento, y un momento de pandemia y de emergencia sanitaria, si habrá que tener un trato personalizado, singularizado, con cada uno de los estudiantes para poder avanzar y seguir adelante. Estamos hablando con Carmen Suárez, maestra jubilada, inicial y también de primaria, ahora también estudiante avanzada de educación social, hablando de la parte política además de la educación social, resignificando, dice, un montón de autores que antes había leído y que ahora los interpreta de una manera distinta. Carmen, ¿y tu militancia política cuándo empieza a desarrollarse? Tú dices que te definiste como una hija de Maldonado. ¿Cuándo empiezas a militar políticamente? ¿Cómo es tu vinculación al Frente Amplio y al Partido Socialista? ¿Cuándo se da y cómo se ha desarrollado en el tiempo? Bueno, en mi corazón el Partido Socialista estuvo desde el principio, porque yo en las primeras elecciones del año 84, cuando me toca votar, ya voto al Partido Socialista. Gargano era mi referente total.
y impulsada por algunas profesoras que realmente quiero mucho, que son referentes de acá, del Maldonado. Una de ellas, Irma Rivas, que la quiero mucho y fue mi profesora de español en ese momento. Y bueno, y a partir de ahí empieza todo una mirada, ¿verdad?, desde lo político. Y bueno, luego me toca irme a Montevideo, ahí vivo todo lo que es, desde el punto de vista gremial, bueno, la huelga, la situación de, 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 de vulnerabilidad con la que trabajan los maestros, Sí. toda la situación, ¿verdad?, de decirnos que nos iban a aumentar determinada cantidad de dinero, y yo contentísima llegaba a la escuela y me decían, no, no, pero eso, mira, eso no va a pasar en la época de Sanguinetti. Bueno, salíamos a la calle, firmábamos recursos, hacíamos huelga, trabajábamos con la población. Año 89 fue un año muy duro, salíamos a la Sí. calle, bueno, en la época de Tibel, no teníamos respuesta, no había ningún ministro que nos escuchara, y salíamos a la calle, protestábamos, todavía había represión, me acuerdo de épocas de represión, ya en los años 89 todavía, y sin embargo, bueno, salimos, tuvimos, era tan bajo lo que ganábamos que los 52 días de huelga tuvieron 5 meses para descontárnoslo, porque no podían descontarnos de una ni de dos, tuvieron que descontarnos en 5 meses porque no podían descontarnos. Bueno, Horrible. por ahí. Y después, en Maldonado, cuando vuelvo a Maldonado, ahí sí, empiezo a militar ya en un comité, en Unidos Venceremos, a partir del año 92, y bueno, y me integro luego a, paso por otros grupos. Formamos un grupo departamental y luego paso a integrar las filas del Espacio 90 y finalmente estoy integrando ahora, ya hace varios años, el Partido Socialista. Ahí hablabas tú que sos parte de una generación que ha tenido que luchar mucho, desde la dictadura, pero también previamente. Hablabas después de la transición a la democracia, lo que fueron fines de los 80, lo que fueron los 90. Han sufrido parte, lo que significa la derecha gobernando en la época del consenso de Washington, del neoliberalismo pleno, Mucho. siendo funcionaria pública. Realmente la derecha en el gobierno neoliberal es un monstruo grande que pisa fuerte, como decía León en Sí, relación a otro fenómeno, pero pisan fuerte en serio. Ahora sos candidata a alcaldesa por Maldonado, tienes esta changa. Cuéntame un poco cómo llegaste a ser candidata a alcaldesa, eh, si hay otras mujeres que son candidatas a alcaldesa por Maldonado, porque vemos también que en el Uruguay hay un retroceso en lo referido a la participación política de mujeres. Y creo que uno de los retos más importantes del siglo XXI sigue siendo feminizar la política. Y creo que estamos un poco en el debe, y tú y tu candidatura, y junto a la de Susana Hernández, son de las pocas candidatas mujeres que tenemos hoy en el interior de Uruguay. El tema de la candidatura surge, porque yo tampoco me he desconectado de lo político desde hace 15 años, prácticamente después de la militancia, paso a integrar también, ser parte de la Dirección de Cultura durante los gobiernos del Frente. Ah, bien, Entonces, en bien. ese sentido, también estuve activamente participando y trabajando desde la gestión, desde la gestión política. Y bueno, y ahí también fue un aprendizaje muy importante, y fue una forma de conocernos, conocer compañeras como Susana, estar trabajando desde diferentes lugares, porque aparte con Susana otra vez hacíamos como una anécdota entre nosotros y decíamos, pensar que ella estaba como secretaria de la Junta Electiva y Autónoma de San Carlos, en el año 2005, era el 2010, y yo era la directora de Cultura. Y entonces muchas veces, bueno, teníamos intercambio de opiniones por diferentes situaciones, por ello estar desde parte del gobierno departamental y ella estar desde una localidad. Claro. Yo le digo, y fíjate ahora desde donde yo estoy postulándome para el municipio y tú estás desde el lugar de la gestión de Departamental. la intendencia. Entonces las vueltas de la vida, pero todo eso, esos aprendizajes que también son muy, muy importantes. ¿Qué llevó a Carmen a aceptar este desafío? Eh, la misma forma orgánica de trabajo de los compañeros, o sea, fui dentro de las compañeras que fue postulada o propuesta para poder llevar adelante esta posibilidad. Y bueno, no soy la única que tiene las cualidades y las capacidades. Hay muchas compañeras capaces y con muchas cualidades para seguir adelante. Capaz que este era el momento
de Carmen aceptar, pero no quiere decir que no haya resto, y eso me hace sentir muy bien. Por otro lado, sí se está dando lo que tú dices, una situación muy particular, en la cual a mí me sorprendió también cuando llegó el momento de la presentación de los candidatos a alcalde de Maldonado por el Frente Amplio, y me encuentro con que soy la única compañera mujer en 7 candidatos. Y Wow. después, cuando empiezo a mirar el mapa de todos los partidos políticos del departamento de acá, de la ciudad de Maldonado, me encuentro que soy la única candidata a alcaldesa por Maldonado, lo cual es habla bastante mal, sí. Habla bastante mal de nuestras luchas, habla bastante mal de los que somos las mujeres políticas, eh, habla de toda la lucha que hemos tenido, porque también a nivel departamental nosotros actuábamos y participamos de grupos de mujeres que luchamos por mujeres listas para las listas, fue una de las consignas, 500 Claro. firmas se juntaron para esa posibilidad, también integramos el colectivo de mujeres políticas de todos los partidos. Yo creo que hoy por hoy ese empuje que nosotros dimos es lo que hizo que hoy por hoy tengamos una vicepresidenta. O que de un lado o del otro íbamos a tener una Sí, 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 vicepresidenta. sí, sí. Y entonces eso es parte de una construcción que no es de un día para el otro, sino que fueron muchas voces, hinchando, poniéndonos al firme. Yo me acuerdo de reuniones en la Junta Departamental, donde Alba Clavijo, a la quiero nombrar también porque fue una Sí. gran referente, una gran luchadora y empujaba todo ese tipo de consignas y de trabajo, y junto a muchas compañeras que hace pocos días estuvimos trabajando y también argumentando para todo lo que tiene que ver con la mujer, ¿verdad? Eh, el, el tema de la violencia política, ¿verdad? El protocolo de violencia política, Ujú. también estuvimos trabajando en eso, y sabemos que eso es duro y difícil de aceptar. Y bueno, estamos expuestas, pero también estamos posicionadas, estamos firmes. Y eso hace que tengamos la posibilidad de decir, bueno, tenemos gestión, tenemos conocimiento y tenemos ganas, que eso es una cosa Clave. importante. Y tenemos ganas en medio de una pandemia y con una perspectiva de un déficit fiscal que es realmente A apabullante. eso, a eso quería ir. Tenemos de 2005 al 2015 10 años de gobierno frente amplistas en Mm. Maldonado. En el 2015 vuelve a ganar la intendencia el Partido Nacional de la mano de Antía. Y Antía, uno ve su gestión política, yo soy de Rocha, además la tengo bastante cercana, y hay diferencias muy notorias, por ejemplo, entre la forma de hacer política en Rocha y la forma que hace política Antía en Maldonado, ¿no? Con unas lógicas bien tradicionalistas, bien prebendarias, bien de politiquería, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy de usos muy discrecional de los recursos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo es la situación política hoy de Maldonado? ¿Cómo está la intendencia de Maldonado hoy? ¿Y cuál es la alternativa que tú y Susana Hernández y el Frente quieren construir para Maldonado? Bueno, hoy por hoy lo que tenemos es una disminución por ejemplo, en lo que tiene que ver con las políticas públicas, las políticas sociales, realmente no se destinó presupuesto suficiente para ese tipo de funciones. Eh, las políticas de género, por ejemplo, fueron testimoniales, y sí se trabajó muchísimo en lo que fue una política totalmente distinta, ¿verdad? A demanda, para decirlo de alguna manera. No a través de proyectos, no a través de... Nosotros volvemos a proponer eso, sentarnos a una mesa y volver a discutir determinadas cosas que no tienen por qué pasar por una discusión nada más que de escritorio y de persona a persona o de conocidos, o tener la tarjeta de alguien para poder entrar o ser parte ser funcionario de la intendencia. A mí me tocó gestionar el primer concurso de docentes, por ejemplo, de educación artística, y eso hasta ahora siguen trabajando los docentes de educación artística. Pero eso dignificó de una manera terrible el trabajo, terrible e importante, ¿no? Porque a mí hay una anécdota, funcionarios que habían desaparecido, se habían transformado en empresas unipersonales, ¿no? Porque ya
antes había sido eso así. Y se volvieron a recuperar su número de funcionarios, y la dignidad con que eso significa es muy importante. Por supuesto que quedaron cosas en el debe, porque ahora tendrían que tener un contrato total todo el año, eso no se logró, se tiene que volver a lograr, pero eh, ahora lo que sí están teniendo es una eh, contratación cada vez más precaria y cada vez más, menos extendida en el tiempo. Eso sí vamos desde el punto de vista cultural, el vaciamiento de la sala, la falta de circulación, de circulación de artística, y no por la pandemia. Estamos hablando de que en febrero casi colapsa el carnaval. Un carnaval que es muy potente en Maldonado, Sí, sí, que sí, sí. tiene muchísimos actores y que sin embargo estuvo a punto de desaparecer. Desde el punto de vista de las políticas deportivas, también la misma situación, poca tiempo, poco circulación, poca movilidad, y como siempre buscando cosas que sean costosas, ¿verdad? Eh, no llegando, siempre marcando cada vez, abriendo más la brecha entre unos y otros. Esa es como siempre la consigna, es como la constante. Yo digo que cuando llegó el gobierno de derecha acá, fue como el preámbulo de lo que estamos viviendo ahora a nivel nacional. Y yo les hago pensar o razonar, o pensemos juntos, ¿verdad? Reflexionemos juntos a la población. Si estamos hoy por hoy con un déficit de 120 millones de dólares, donde la política clientelar es una de las cosas que campea, ¿verdad? ¿A dónde puede llegar? Porque todo tiene un límite. ¿A dónde puede llegar el clientelismo o la política clientelar si las reglas no son claras? Si se vuelve a seguir practicando ese tipo de política. Tiene que eso no ser viable. Hoy por hoy no tenemos Maldonado como ciudadanos, nosotros de Maldonado, sabemos que estamos expuestos a no tener ni siquiera préstamos de, de bancos, porque los bancos no ven factible hacerle préstamos a Maldonado. O sea, y tuvimos de asesor a Isaac Alfi como asesor este, de la Intendencia, que fue presentado al principio de la gestión. Después, bueno, hay cantidad de cosas que están quedando por el camino, porque acá ni trabajo ni seguridad han sido la cosa que se prometió, muchas cosas que se invisibilizaron también, porque el centro de convenciones, la perimetral, que fueron obras que fueron dejadas por la, 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 ay, el, el gobierno departamental anterior, quiere decir, eh, la, la, la gestión anterior, La gestión. Frente Amplio, dejó una cantidad de obras que fueron invisibilizadas y que fueron hasta cortadas las cintas 2, 3 años después o 2 años después para apropiarse de ellas y de esa manera nos parece como que hay una cantidad de cosas que se tienen que revertir. Luego, la falta de escucha de la gente, de lo que la gente realmente quiere, esa cercanía, el gobierno de cercanía, el municipio de Maldonado pasó a ser algo testimonial también. Si bien se descentralizó su gestión, se colocó en un lugar, ¿verdad? Ese lugar es prácticamente simbólico, porque nosotros nos proponemos como candidatos al municipio y como equipo, porque hay una lista donde somos 20 personas, ¿verdad? Claro. Y bueno, las primeras líneas de trabajo, el trabajar en equipo, es recorrer el territorio, que es un territorio muy vasto, porque el municipio de Maldonado no solo tiene barrios, tiene playa, tiene zona turística, tiene una zona rural importante, tiene zonas de muchísima importancia como es el Parque del Humedal, que es una zona protegida, tiene que hacer gestión costera con respecto a la laguna del diario, tiene que hacer gestión con respecto a lo que es la cárcel, digamos, hay una cantidad de instituciones que están operando, trabajando y articulando dentro del territorio que tienen que realmente ser eficientes y eficaces. Nosotros sentimos que esa falta de articulación faltó porque se centralizó todo de una manera muy fuerte y se invisibilizó a otras situaciones. Estamos charlando con Carmen Suárez, que es candidata a alcaldesa
por el municipio de Maldonado y que además también es suplente de Susana Hernández, que es candidata a intendenta de Maldonado. Hablaste de cosas que yo en estas charlas que he venido teniendo con varios departamentos se repiten, ¿no? Se repiten el uso del erario público como cuando en aquellos departamentos donde gestiona y donde administra el Partido Nacional, hay constantes que se van repitiendo. Y lo que tú dices de la falta de trabajar con la gente, de la falta de esa idea de que las obras no se hacen trabajando según las necesidades y tratando de tener participación popular, sino todo lo contrario, bajan verticales, incluso pasando por arriba de las autoridades de los alcaldes o las autoridades locales, son una constante. Este uso además, clientelar de lo público, el otro día hablábamos con Gerardo García, que es candidato a intendente en Artigas, y me decía que las bolsas de comida se reparten con el logo de la intendencia y los sectores que apoyan al candidato Caram, una cosa que es terrible, que es Acá vomitivo. hubo denuncias respecto a eso también. O sea, son cosas que se repiten permanentemente. Yo creo que el Frente Amplio y el Partido Socialista en particular están llamados y a gritos, por decirlo de alguna manera, a construir una forma distinta de hacer política, ¿no? Y de hacer una pedagogía política que rompa con esas lógicas. No, nunca vi yo a un dirigente del Frente y del Partido Socialista andar carneando vaquillonas solamente en época electoral para hacer clientelismo, ¿no? Esas lógicas hay que erradicarlas, no tienen lugar en la política pensada de la izquierda, y hay que desnaturalizar que eso esté bien, ¿no? Y eso quizás es lo que es la pedagogía que debemos hacer visible que eso está mal, que eso no es natural, y que el intendente, caudillo, patrón, no es eso, sino es simplemente un servidor público que tiene que rendir cuentas de lo que hace y que tiene que trabajar codo a codo con las y los vecinos y con el resto de las autoridades municipales o alcaldes o alcaldesas que son electos. Hay que romper esa lógica, ese es el desafío que tenemos. Eso es muy importante. Aparte, desde el punto de vista del municipio, también eso que tú decías, hay como una constante de ni siquiera contestar los pedidos de informes. Hay pedidos de informes que no han sido contestados en todo el quinquenio a los concejales nuestros, lo cual es gravísimo, porque nosotros cuando fuimos gestores o trabajábamos como personal de confianza, si teníamos un pedido de informe, inmediatamente íbamos y rendíamos cuenta y explicábamos las situaciones si había alguna duda con respecto a alguna situación particular, pero nunca tuvimos durmiendo los expedientes años. Esto es una cosa que realmente llama muchísimo la atención, porque aparte, claro, de esa manera se toman decisiones inconsultas, o sea, el Consejo no está operando ni está funcionando como Consejo, funciona unilateralmente, ¿verdad? Las decisiones, entonces, y muchas veces con la no anuencia eh, de nuestros concejales, pero de todas maneras, como tiene mayoría, sale. Pero hay una situación de, no lo quiero calificar, pero hay una situación que nosotros vamos viendo como que se deterioró una cantidad de cosas que se habían conseguido, se fueron deteriorando, y se deteriora desde el punto de vista de lo material, por ejemplo, de ver la falta de iluminación, de ver las cunetas rotas o la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento con respecto a la basura o a la recolección o a la limpieza de la ciudad también, que fue una gran conquista de la Intendencia de Frente, una conquista que heredaron realmente el gobierno nacional, el Partido Nacional, y que nunca dijeron nada. Eso estaba totalmente resuelto y pasaban los jornales solidarios barriendo las calles. Al primer año ya no teníamos jornales solidarios, ya habían desaparecido y fueron sustituidos por fundaciones que son, no sabemos dónde provienen, pero está otro formato, ¿verdad?, cercano al gobierno que está en este momento. Y bueno, la falta de controles, de cuidados, de una cantidad de cosas. Hemos tenido reuniones con
la Cámara Empresarial, hemos tenido reuniones con, esto con respecto al trabajo tanto del municipio como con Susana, con cooperativas, con los comerciantes minoristas, con varios agentes y actores sociales que están preocupados y es una constante también esa, porque por ejemplo la falta de cuidado o de la, no sé, como la irregularidad en cuanto al Ujú. cumplimiento de determinadas normas o no cumplimiento de normas no se tiene en cuenta. Entonces, eso hace que la informalidad campee, que, que la gente que tiene su comercio instalado de repente tenga que salir a pelear en desventaja con respecto a aquellos que están vendiendo, ¿verdad? En otras situaciones. Y bueno, eso hay que sentarse a conversarlo. Todos somos Bien. trabajadores, todos tenemos que buscar la forma. No hay mejor o peor categoría, hay que ser solidarios unos con otros y ver de qué manera se solucionan estas situaciones que son realmente una constante. Y bueno, y yo lo que quiero sí decir es que nosotros hemos adaptado o creado una consigna para la campaña que se llama Habita tu ciudad. Es como Hábitat tu volver ciudad. a habitar el espacio, pero habitarlo en Ujú. todo sentido, ¿no? Habitarlo desde todas las edades, habitarlo desde el adulto mayor que tiene que llegar y poder ser parte de un parque, de una plaza, sin miedo, con seguridad, con tranquilidad, desde el joven que tiene que poder circular y no tener que pagar un boleto tan caro, porque también está el tema del boleto acá es muy caro, la gente termina teniendo su vehículo, su moto o lo que sea, lo cual lleva a un trabajo muy fuerte también de la gente de tránsito, pero es por una falta de coordinación. Pensamos que hay que estimular las ciclovías, la circulación dentro de la ciudad, los jóvenes desde otro lugar también participando, jóvenes, adultos, todos de alguna forma, estar en conexión, no sentir que hay Maldonado está partido en dos centralidades nada más, porque hay una zona, ¿verdad?, que es la zona este y la zona oeste, y Claro. como que no, tenemos que romper con esa estructura y decir, vamos a estar todos, vamos a armar una agenda en conjunto y armemos una agenda deportiva, cultural, gastronómica, y pongamos eje, bueno, esta semana le toca a un barrio y ese barrio, todos vamos para ese lado y hacemos la movida en ese lugar. Al otro le toca, y hacemos algo agendado, cuidado, llevado a cabo, eso lo aprendimos de la gestión cultural y da resultados. Una buena Sí, sí, gestión sí. se planifica, se prepara y se optimizan recursos. Si se planifica y se prepara con tiempo, con un año de anticipación, se puede llegar a hacer, pero cosas muy buenas. Y se puede llegar a gastar cosas mínimas. Otra cosa importante es no crear infraestructura nueva, usar la que se tiene, tener la infraestructura y Ujú. optimizarla. Nosotros como consejo yo creo que no necesitamos tener una gran infraestructura, sino que necesitamos tener una buena computadora, un buen funcionario que sea capaz de, funcionaria que labren actas rápidamente y estar itinerantemente acercándonos sesionando en cada barrio con la cercanía del vecino o la vecina, porque hay una realidad, hay vecinos que no van a ir a la oficina del municipio porque se sienten desestimulados, porque sienten que no son considerados, o porque a veces dicen, no me van a escuchar, no quiero ir a una oficina. Pero si el consejo se traslada al barrio, seguramente termo y mate en mano, Desde ya. en otra impronta se va a poder hacer desde otro lugar, más asambleístico, más recuperando esa tónica de asamblea que hacíamos en la cultura y nos dio muchos resultados que ahora desaparecieron también. Los consejos de cultura, la asamblea de cultura, los fondos por cultura, todo lo que era concursable desapareció. Entonces, eso hay que recuperarlo nuevamente porque solo pasaron 60 meses. No es tanto tiempo para olvidarnos de tanto. Estamos hablando con Carmen Suárez, una militante socialista, maestra jubilada, educadora social casi ya, una persona muy preparada, muy inquieta, se la nota, que planifica todo, que piensa todo, la verdad que muestra una mirada de largo plazo, una mirada histórica, una mirada con densidad, una mirada socialista de la realidad que agradecemos mucho. Evidentemente el departamento está, y el partido, están bien representados en Maldonado. Y Muchas gracias.
Y veo que está la idea de la cercanía, la idea de que es con la gente, que es desde la gente, creo que eso es esencial. Una candidatura, un gobierno, en el caso de llegar a ganar la alcaldía y también de la intendencia, la compañera Susana Hernández, una intendencia y un gobierno desde la gente, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? Desde el pueblo, desde esa sensibilidad, desde ese lugar, distinta a la que yo hoy hablaba, de los patrones o los jefes, ¿no? Y esa creo que es el desafío, y me parece, después de escucharte, que es lo que se juega Maldonado, ciudad, y Maldonado a nivel departamental en la elección del 27 de septiembre. Dos lógicas totalmente distintas de pensar lo público y de pensar la política. Una vertical y otra pensada desde la gente, más horizontal y más de participación popular. Y optimizar recursos, porque de última también pensamos, nosotros tenemos acá, por ejemplo, la academia, que es el CURE, no está siendo optimizado tampoco. Claro. La opinión técnica de mucha gente se puede planificar, organizar, dar inserción laboral desde otro lugar, pero también optimizar, por ejemplo, lo que es embellecer la ciudad desde no solo tener plantas afines, pero que no tengamos que hacer tanto mantenimiento, que no tengamos tanto Claro. gasto con eso, que optimicemos por otro lado. También lo que significa un reciclado responsable, en este momento donde tenemos que ir pensando en un mundo que va virando hacia un cambio ecológico que se tiene que dar, tiene que haber una A gritos. sensibilidad en ese sentido, y tiene que haber una clasificación y llevar a una planta que puede llegar a instalarse en el municipio de Maldonado como algo que puede dar también una inserción laboral importante, porque esa es otra cosa importante. Hay que Sin duda. repensarse desde lo laboral. Maldonado está teniendo un impacto muy grande desde el punto de vista de lo turístico. Lo turístico cambia y se va a cambiar evidentemente muchísimo. Va a haber un cambio drástico evidentemente, o tal vez no tan drástico, pero sí importante con respecto al uso o la afluencia del público, o cómo va a ser utilizado en esta situación de emergencia sanitaria, cuánto tiempo será para el. Pero una planta de compostaje pensada en más población que está llegando a este departamento también, se hace Sí. imprescindible, porque si no hacemos esa planta de compostaje, también nosotros vamos a estar en riesgo de estar contaminando más nuestros espacios y nuestras realidades. Las mismas playas donde nos bañamos pueden ser riesgosas. Y por otro Sí. lado, también los pequeños emprendimientos, los emprendimientos de gente que está en este momento reinventándose, ya sea haciendo, eh, no sé, las cosas, ¿verdad?, caseras, las comidas, lo gastronómico, la parte de tejido, la parte de lo que saben hacer, lo artesanal, y eso, muchos oficios que están olvidados se vuelven a repensar también, Así es. porque vuelve a Así es. aparecer el zapatero, porque hay que arreglar el zapato, porque vuelve a aparecer, no sé, hay cantidad de cosas que se vuelven a revitalizar cuando hay una crisis. Y las huertas, que son otra cosa muy importante, También. volver a pensar en que tenemos que plantar nuestras huertas de nuestras casas, y también hacer concursos de huertas, concursos de vidrieras, concursos de fachadas. Hay un proyecto que yo vi en Encuentro de Mercociudades y era muy, muy, muy rico, que tenía que ver con el embellecimiento de las fachadas por parte de los estudiantes en este caso, la UTU, Muchas. similar o UTU, Claro. ¿no? Y cómo los estudiantes tenían beca, pero también tenían paga. A partir de eso, tenían como un trabajo pago, como ya de final de su trabajo, y una inserción laboral, y era la recuperación de las fachadas de una ciudad como Buenos Aires, o un barrio de Buenos Aires. Sí, Bueno, sí, 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 acá sí. tenemos mucho para pensar en sí. Carmen Suárez, estamos terminando ya el Bien, tiempo. Está llena de tenemos iniciativas, muchísimas llena más. de propuestas, muchas con ingenio, muchas que no se necesitan recursos, sino las ganas y Y optimizar, bueno, pensar la diversidad que tiene Maldonado, que tú la fuiste diciendo, ¿no? Hay un montón y de me dejás riqueza. una Claro que sí. última, el botiquín cultural, porque esto también es una iniciativa que lo llevó adelante acá en Maldonado, cuando nosotros éramos directora de cultura, estuvo María Victoria Alcaraz, que era la directora de cultura de Buenos Aires, y propuso
un botiquín cultural, un botiquín de emergencia cultural. Y nosotros pensábamos, la realidad, pensado en cuando hay una catástrofe climática y la gente tiene que salirse con sus cosas, con lo poco que lleva, ¿verdad? Y qué lleva desde el punto de vista de su identidad, de Bien. de lo que quiere, de lo que necesita. Entonces, cuáles son sus libros preferidos, cuáles son sus músicas, cuáles son sus... ese botiquín se tendría que instalar, porque Sin estamos en una dudas, situación de movilidad y tal podemos cual. hacerlo entre todos. Lo importante que es el botiquín cultural que tú nombras. Durante la pandemia, cuando la reclusión era más fuerte, ¿No? aquellos que tenían más posibilidades de disfrutar de bienes culturales, Sí, la llevaron mejor que sí, aquellos que no pueden disfrutar de los mismos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, pensar que necesitamos un sentido de vida y que ahí la cultura es esencial, tanto para enriquecernos, para divertirnos, pero también para hacernos mejores y para poder transitar la realidad que nos toca vivir de una mejor manera. Entonces, eso me parece bien importante, ¿no? Lo cultural es sumamente trascendente, es sumamente importante. Hablaste también de la importancia del ambiente, ¿no? De pensar el ambiente de otra manera. La salud del planeta y la salud de la humanidad están juntas. Esta pandemia lo ha demostrado, con la salvedad que contra una pandemia hay vacunas y contra el ambiente no tenemos una posibilidad conductas, solo conductas, cambio exacto, de no hay conducta. vacuna contra el cambio climático, no hay vacuna que nos devuelva la salud planetaria, ¿no? Lo que hay que hacer es una nueva forma de habitar nuestras ciudades, nuestros espacios Sí, y de producir también, hablaste ahí de huertas y demás, o sea, es por ahí, claramente es por ahí, creo que el capitalismo, y esto ya lo he dicho y lo repito, sí, es utópico en el sentido de que es utópico pensar que se puede seguir produciendo de la manera que estamos produciendo, distribuir la riqueza como la distribuimos salvajemente y que la humanidad esté a salvo y que el planeta esté a salvo. Es insostenible. O sea, es insostenible seguir viviendo así. A gritos hay que construir otra forma de vivir. Carmen Suárez, fue un gran gusto para mí charlar muchísimas contigo, gracias. encontrarme Para mí contigo, también. y bueno, será hasta la Muchísimas próxima. gracias, Pablo, por esta oportunidad y bueno, eh, seguiremos en contacto. Estamos a las órdenes para cuando quieran seguir charlando. Vamos a seguir charlando, el partido y el Frente Amplio también representados en Maldonado. Ha sido un gran gusto y será hasta la Muchísimas próxima. gracias. Gracias, igualmente.